buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario en el que nos esté viendo aquí en este espacio de Versus. Hoy es 30 de abril, martes 30 de abril y les tenemos una sorpresa. Si se queda hasta el final de este programa, usted va a ver estas caritas en la infancia. ¿Cómo eran? Incluso la de Cris, si quieres también nos mandas una Cris. Sí, para que conozcan a Cris, para que vean cómo era de niño. Entonces les tenemos una gran sorpresa hasta el final de este análisis que tenemos el día de hoy en Versus. Un análisis post-debate, porque sí, el domingo pasado vimos el segundo debate presidencial. Y para hablar de eso nos acompaña Alina Duarte, Adriana Buentello, Dani Barragán y Meme Yamel. Muchas gracias, chicas, por estar aquí un martes más. Gracias. Como siempre, muy contentas y preparadas. Gracias a la audiencia que nos sigue viendo martes tras martes. Que nos aguantan y nos ven. Sí, porque el programa pasado, vaya que hubo risas. Bastante, veníamos desatados. Pero lo bueno es que se rieron. Luego nos llegan comentarios de que nos ven en la mañana siguiente y dicen despertando y viendo Versus, así que les alegramos sus con buen ánimo, inicia el día con correcto, sí, correcto. Empiecen con buen ánimo y buena vibra y bien informados, así que vámonos a esta pausa para arrancar con lo que tenemos preparado para el día de hoy, en donde vamos a hablar mucho de los presidenciables y lo que está pasando ya a un mes de que termine esta carrera electoral, esta campaña que arrancó en marzo oficialmente, pero que ya llevamos varios meses de camino previo, así que vamos a una pausa, déjenos sus comentarios, también deje su me gusta en esta transmisión y comparta la Liga de Versus. Deje su me gusta en esta transmisión y arrancamos de una vez con el Versus porque traemos el análisis del postdebate. Y vamos a arrancar con Dani Barragán este día, porque estuviste muy activa también en el postdebate, Dani, viéndolo aquí en Sin Embargo, hubo una mesa de análisis. Cuéntanos tus impresiones ya después de un día, 2 días después de que pasó este postdebate. Pues parece que se fue siguiendo un guión que nos lleva incluso también a estos 2 días posteriores al debate. Primero el guión Castañeda, ¿no? Que fue el que cumplió y que ya es un señor Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, muy cercano a Vicente Fox, a Felipe Calderón, incluso tanto salinista el personaje, pero que ya lleva más de una columna en la que él insiste que no es asesor, pero que ahí les van unos consejos. Casualmente esos consejos terminan materializándose. Así ocurrió, por ejemplo, con un video del hijo menor del presidente López Obrador después del escándalo del hijo de Xóchitl Gálvez y su video en estado de ebriedad. Y de nuevo, otra vez fuimos testigos de cómo se cumplió el guión Castañeda, porque unos días antes del debate, Castañeda hablaba de que Xóchitl tenía que ser maleducada, que tenía que violar reglas del debate para ganar el debate, que tenía que insistir en que Claudia Sheinbaum no le respondía, que tenía que tacharla de mentirosa, incluso cuando ella no tenía la palabra, y todo eso se cumplió, ¿no? O sea, ya, punto número 1, Castañeda sí o sí está influyendo en el equipo de Xóchitl Gálvez, y el punto número 2, vimos materializado el consejo, ¿no? Entonces, de ahí puede haber como distintos puntos de vista, ¿no? En el de Dani Barragán, pues yo vi a una Xóchitl que pasaba del enojo al infantilismo, la vi muy enojada, quizá a lo mejor estaba muy concentrada, pero la cara me llevaba más como a un enojo, y de ahí pasando al infantilismo, por ejemplo, con esta escena de haciéndole así a Claudia Sheinbaum cuando hablaba, o sea, que digo, es la primera elección en la que 2 mujeres están compitiendo por la presidencia de la República. No me gusta que haya ese tipo de actitudes, ¿no? O sea, si se supone que las mujeres tienen que demostrar que la importancia de que haya mujeres en el poder es para marcar una diferencia de cómo hacen las cosas los hombres poderosos, pues bueno, hacer este tipo de cosas como que no abona a demostrar cómo las mujeres hacemos política, hacemos periodismo, hacemos cualquier actividad, ¿no? Entonces, pero ella iba con esa estrategia porque se empezó a generar toda una expectativa alrededor de ella, de todas las voces, de Guadalupe Loaesa, de Martín Moreno, de personas también como Pablo Iriart, en el que pedían a gritos el regreso de la verdadera Xóchitl. Que bueno, desde mi punto de vista también, no es que la verdadera Xóchitl estuviera guardada. Ellos esperarían
por sus esperanzas que están en el piso, que hubiera otra Xóchitl que venía a rescatarlos de la desgracia. Pero bueno, empezaron a decir que iba a haber una verdadera Xóchitl. Ella misma empezó a decir sí, en un asunto de victimizarse, que ya iba a ir vestida como ella quería, que con el huipil, que porque se han burlado mucho de ella por el físico, por los dientes, cuestión que, o sea, bueno, ella empezó como a llevar la conversación hacia allá de un asunto de hacerse víctima, que termina también incluso pues fortaleciéndola ante algunos ojos de algunas personas que digan, ay, no, sí, pobre Xóchitl, se le han tratado mal, y ella tan buena que es, ¿no? O sea, cuando en lo personal lo que yo he visto es más una crítica sobre sus cuestiones como política que es por cuestiones físicas, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está la otra parte de todo ese escenario que se planteó de la Xóchitl victimizada, la Xóchitl incómoda en el debate pasado, y ahora sí el regreso de la verdadera Xóchitl, que es un tanto absurdo que toda una campaña política se centre ya en el último mes de la elección al segundo debate del regreso ahora sí, o de la llegada ahora sí de la verdadera Xóchitl que puede ganar. O sea, pues ¿por qué no la has dejado, no? O sea, pues eso tendría que haber pasado desde el primer momento. Más bien, la verdadera Xóchitl es la que hemos visto todos nosotros. O sea, no creo que un asesor le esté diciendo, oye, Xóchitl, dale tu chicle a tu asistente, ¿no? O sea... Sí. No veo ese tipo de consejos, o no veo al asesor diciendo, sí, di que los adultos mayores son bien güeyes porque no tienen patrimonio. No, o sea, hemos visto a la verdadera Xóchitl. Que ellos tengan la esperanza de que hubiera otra es otro asunto, pero regresando a lo que les planteaba de este establecimiento, de todo el guión, lo que vimos ya vimos a la Xóchitl mal portada, incluso ella dijo, yo no voy a ser una mujer educada con Claudia Sheinbaum, pero todo eso sirvió para decir ahora sí, todos los columnistas del Reforma, del Universal, que ya vieron a una Xóchitl contundente. Yo no la vi, yo vi a una Xóchitl encaminada a decir mentira tras mentira y medias verdades, con todo aura infantilizado. Entonces, si lo que ellos llamaban victoria era simplemente el ser sucio en el debate, pues entonces sí ganó. Pero el asunto está en que vienen de una crisis porque, de acuerdo con los números, con excepción de Massive Caller, pues el primer debate les afectó mucho. Y entonces venían ya a jugarse todo, era como el último esfuerzo de Xóchitl Gálvez, este segundo debate, y no lo cumplen, aunque siguieron todo el guión de meter el victimizarse, de meter el ataque, de decir, de alinear a todos los columnistas diciendo que ahora sí Xóchitl fue contundente porque verdaderamente fue ella. No sale bien librada por el factor de Claudia, que se mantuvo pues sin cambiar estrategia porque no tiene necesidad de hacerlo, de cambiar su estrategia al menos de la del primer debate al segundo. Y el otro asunto que sería Jorge Álvarez Maínez, que a diferencia del primer debate, ahora sí le metió unos raspones a Xóchitl Gálvez, sobre todo cuando le dice, a ver, ¿tú qué opinas de la reducción de la jornada laboral? Y la señora, pues, siendo lo que es, Xóchitl siendo Xóchitl, diciendo, pues estoy del lado de los empresarios, que primero les pregunten a ellos. Piensen los empresarios. Alguien quiere pensar sus derechos primero y luego los trabajadores. Ajá, entonces, por más que les haya salido el guión, yo creo que pues sí, lo que hemos analizado aquí, de lo que todo el mundo somos testigos, menos ellos, o no sé si simplemente hacia afuera no lo quieren externar, pero es una campaña que ya no puede levantarse, por más que le digas a la gente, es que ahora sí ya viene la verdadera Xóchitl. Pues que llegue si quiere después del 2 de junio, a ver si de algo le sirve. Pero, o sea, ya es muy tarde para el equipo de Xóchitl Gálvez. Lo que también me lleva, y creo que es uno de los temas que vamos a hablar más adelante, y con esto cierro, a ver si es que esta campaña ya no tiene salvación, si ya la presidencia de la República pues no se va a ganar, porque incluso todos estos llamados a Maínez de ya declina por Xóchitl, por favor, ¿a qué los va a orillar? Los va a orillar a otras batallas, que puede ser la Ciudad de México, lo de Veracruz, que también se está poniendo más delicado con todas las noticias que están saliendo sobre Nale, porque no van disminuyendo, van aumentando. Entonces, bueno, eso también nos lleva a pensar si ya están dando o están asimilando la realidad de la campaña presidencial
¿a qué los va a brillar? A otros frentes y cómo es que van a atacar en esos frentes. Y he escuchado, por ejemplo, en esos análisis lo que pasó con Xóchitl Gálvez, he visto más el análisis hacia esto, ¿no? Hacia esta parte de entender el fenómeno Xóchitl Gálvez como un renacimiento, como un resurgimiento de vengo en este último cierre del mes de campaña para posicionarme y al menos mantener la cifra que traía. Pero ¿qué pasa con Claudia Sheinbaum, Alina? Porque hablamos poco de Claudia Sheinbaum, analizamos poco también lo que está pasando en su campaña. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo fue el desempeño de la candidata de Morena, PT y el Partido Verde? Bueno, yo creo que hay una claridad, ¿no? Por el perfil que maneja Claudia, creo que tiene muchísima claridad sobre muchos temas, que no necesariamente tiene que inventarse o que no tenga un proyecto, o incluso que no esté asentado también su proyecto en la continuidad del que hemos vivido durante 6 años, ¿no? O sea, no es como que se tenga que inventar grandes cosas cuando ya hay una continuidad, que es terminar los proyectos que ya se empezaron, hay 20 reformas constitucionales sobre la mesa, ella también ha hecho sus propuestas en términos de los trenes, en términos, es decir, no es inventada, ¿no? O sea, Claudia Sheinbaum lo que menos tiene es esa característica inventada, como sí lo es una Xóchitl Gálvez, que ha sido creada como un producto de marketing muy al estilo del pan naranja, ¿no? Solo sin eslogans pegadores, como sí lo tiene Álvarez Maínez. Entonces, sí, Claudia representa eso, representa el 70% de aprobación de este gobierno, representa un proyecto que ha ganado todas las elecciones, representa un partido que tiene hoy una maquinaria electoral constituida a nivel nacional, con alianzas que ya hemos hablado aquí de lo que implican, para bien, para mal, ¿no? El pragmatismo por un lado, la otra los cuestionamientos del otro. Es decir, esa es Claudia Sheinbaum, ¿no? Y Claudia se puede dar el gusto, le pregunta a López Dóriga al siguiente día, ¿no? Así, ¿por qué no volteabas a la derecha? Y dice, no, pues es muy incómodo voltear a la derecha, ¿no? Me encanta esa estrategia de no voltearla a ver. Sí, y les puede, ¿no? Pero además jugando con esto es más fácil voltear a la izquierda, ¿no? O sea, entre la izquierda, la derecha. Está muy confiada, está muy segura, y en realidad yo he sido muy insistente de que el reto para la 4T no va a ser en las urnas, ¿no? O sea, en el tema federal está ganado, tienen una gran maquinaria, y además la unidad más tangible en torno a la 4T se llama Claudia Sheinbaum. Uno puede meterse a ver las grillas, las disputas internas en los estados, en las diputaciones, regidurías, etcétera, etcétera, pero eso no ocurre con Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, Claudia sí ha logrado ser este paraguas de la 4T rumbo al 2 de junio. Y ahí es en donde ella está situada, no hay encuestas, salvo Massive Caller, que le da el 145% de ventaja a Xóchitl Gálvez, que no indique, ¿no? Esa situación. Ahora, más allá de la lógica de las elecciones para la 4T, el gran reto es cómo se afianza con esa legitimidad ese proyecto que se quiere construir. Yo estoy muy segura de que Claudia va a tener muchos más votos que los que tuvo Andrés Manuel en el año 2018. O sea, yo sí creo que va a llegar con una legitimidad brutal a la presidencia el próximo 2 de junio, pero también la configuración y la correlación con las derechas en este país pasa por la muy posible extinción del Partido Revolucionario Institucional, pasa por una reconfiguración de la pugna interna dentro del PAN, si es que sobrevive, una desaparición del PRD, y estamos ante un nuevo orden partidocrático en este país que no es menor. Hacia allá apuntan, y por eso es que el PAN naranja no quiere hacer alianza con el PAN, porque hay tanto desgaste de este lado, ¿no? de las derechas, que le conviene mucho más, así estén fracturados, las corrientes a lo interno son mejor vistas que el PRI, el PAN y el PRD. Y ahí es en donde Álvarez Maínez no solo no tiene nada que ganar, sino que el gran reto también para cualquier partido siempre es el relevo generacional. Y yo creo que Movimiento Ciudadano ha logrado concretar la estrategia de mercadotecnia, ¿no? Del capitalismo duro y puro, ¿no? En cómo constituir candidatos. Creo que se están haciendo muy buenos, ¿no? En cómo posicionar. Hace 2 meses nadie conocía a Álvarez Maínez. Hoy tiene una cancioncita muy bonita que al menos saben que existe un Maínez en TikTok, ¿no? Y eso es lo peligroso, porque tenemos el reto de
reconfigurar el quehacer político desde las izquierdas ante unas derechas que no solo están en lo nacional. No solo se trata del PRI, del PAN, del PRD y de las alianzas que pueda hacer un movimiento ciudadano con Elon Musk, que no es menor, sino las derechas regionales, ¿no? Esa mileización de la política, y creo que pues ahí terminaría diciendo que es el gran reto también para nosotras como periodistas, ¿no? El cómo logramos visibilizar lo que representan estos personajes. O sea, Milei privatizó medio Argentina hace unas horas y nos siguen diciendo que ahora el PAN sí va a dejar los programas sociales, que el PAN sí va a pensar, ¿no?, en los jóvenes, que sí va a pensar, Dios mío, es que no es cierto, ¿no? Milei era más descarado y Milei dijo, yo voy por todo, y la gente aún así votó por él, ¿no? Porque se sembró la idea de la casta. Aquí también, o sea, hay mucha gente que es como esa cúpula, ¿no? Y en muchos lugares sí es verdad. Entonces, yo creo que ahí están los riesgos de hacia dónde gira ese movimiento ciudadano que está creciendo y está creciendo. O sea, hoy Xochitl no tiene por qué, o sea, el reto no es ganar la presidencia, ¿no? Es ahora disputarle al movimiento ciudadano ese electorado que odia a la 4T, o que está despolitizada, no lo sé, pero ese sector en donde confluye más el MC, el movimiento ciudadano, PRI, PAN, PRD, ese es el gran reto hoy para ese prianismo que tiene que tener los votos, ¿no?, de ese electorado, pero también está el reto para las izquierdas a corto y mediano plazo. Así que vaya que tenemos ahí preocupaciones y sobre todo, ya hablaremos de eso, situadas sobre todo en la Ciudad de México. Sobre todo porque voy a darle la palabra en este momento a Adriana, porque hace un momento tú dijiste, Adri, ¿no? Creo que no hablamos y explotamos tanto el fenómeno Maynes y lo subestimamos en algún punto. Ahora que Alina también hablaba sobre movimiento ciudadano y todo lo que está provocando, porque creo que sí ya estamos hablando de una reconfiguración de los partidos y de la vida política después de la elección del 2 de junio. ¿Cómo lo observas tú, Adriana? Pues yo hubiera pensado que en el caso, por ejemplo, sí de Samuel García, pues sí hubiera disputado realmente con mucha más seguridad un segundo lugar, ¿no?, a la coalición del PRI-PAN-PRD. Pero sí está sucediendo algo que me parece interesante. Hay un desgaste ya de ver cuál es la personalidad de Xochitl del día, ¿no? O saber cómo amanece, ¿no? Y de ¿cuántos pronto chicles pega? Híjole, es que hay una combinación muy compleja, la verdad. Sí. Yo por eso digo, yo sé que no les gusta a muchas personas que uno sienta, pues digamos, lástima o compasión por una persona, digamos, que aglutina todo ese tipo o que trae toda esa carga partidista política, ¿no?, de estos personajes, pero pues a mí me parece muy lamentable, la verdad es que no haya, es ella quien ha recibido las indicaciones de muchos grupos políticos, particularmente de hombres, no Claudia Sheinbaum como se lo quiere atribuir, y ella misma lo ha reconocido cuando tuvo que modificar su vestimenta. Ahora, en el caso de Movimiento Ciudadano, creo que por algo ya veíamos que no se buscaba, no se sumaba, ¿no?, a esta alianza opositora, porque ya trae un desgaste, y como dice Alina, coincido perfectamente con lo que dice. Me parece que es algo sumamente importante el hecho de que ya no tiene futuro el PAN. Habrá una reconfiguración probablemente, ¿no? El Partido de Acción Nacional me parece que es el único que realmente tiene una vida importante. PRI, PAN, PRD me parece que pues están condenados justamente a ver dónde se van a ir acomodando, a través también de Morena y Movimiento Ciudadano, que ese es el tema. Ahora, Movimiento Ciudadano, yo no sé si ustedes notaron, pero en el debate, por un lado, se centraron, independientemente de quienes consideren a Claudia Sheinbaum, a Xochitl Gálvez como favorita o como por quien quieran votar, pero estuvieron tanto en el caso de Claudia Sheinbaum como buscando darle continuidad al proyecto del presidente y mostrando sus propios estrategias o proyectos, y en el caso de Xochitl Gálvez como en este golpeteo, pues digamos, sugerido por Jorge Castañeda, pero quien le hablaba a los jóvenes era Álvarez Maínez. O sea, yo voy, por ejemplo, a una de las propuestas, porque además también el que vaya a universidades, también empezamos a ver algunas personas como, pues va a muchas universidades, más allá de que en la UAM no le haya ido bien, porque evidentemente pues no es el perfil, digamos, que al que busca también
capturar, ¿no? En estos votos, pero bueno, el intento se hizo, hay que reconocer también que el intento lo hizo. Pues como claro van a ser atractivas propuestas en donde te dicen que te van a dar, más allá de la beca universitaria, te van a dar un año más todavía para que no que encuentres chamba, por ejemplo, ¿no? O un bono cultural hasta para ir a conciertos. Bueno, eso como joven, pues creo que sí está dirigiendo, y bueno, más allá de la viabilidad también, ¿no? Porque el tema de la viabilidad de dónde sale el dinero, pues es otra cosa, porque es muy bonito, prometer no empobrece, pero el lenguaje me parece que sí va muy dirigido a los jóvenes y que también tenemos que tener ahí mucho cuidado. El factor, sí, Elon Musk decía, Alina, yo digo Salinas Pliego, yo quisiera ver Salinas Pliego cómo o qué piensa de Álvarez Maínez, ¿no? O cómo se va acercando también a la política, porque a mí me parece que tiene definido un proyecto sí o sí, ¿no? Y que lo que vimos también incluso en los mensajes postdebate de alguien como Salinas Pliego es que aparentemente no le apuesta a ninguno, aparentemente. A lo mejor habrá uno menos malo para él, sobre todo de los que ahorita son punteros. Pero en el caso de Movimiento Ciudadano, lo que se está disputando es el segundo lugar y lo que tiene que ver también la posición en el Congreso. Va a tener un lugar estratégico y la oposición se está reconfigurando, va a estar allí y son estos personajes que están capturando voto joven, ¿no? A través de TikTok. Nos asomamos, por ejemplo, a las cuentas de las candidaturas. Vemos que Claudia Sheinbaum es la que tiene mayor número de seguidores en TikTok y le sigue Álvarez Maínez. O sea, Xóchitl Gálvez tiene creo que 500,000 y Álvarez Maínez creo que tiene, no sé si 3 millones o 2 millones y cacho. Por el efecto de la cancioncita. Y por otras cosas, pues sí, claro, el efecto de la canción y que también la están tocando en antros, bueno, o sea, nos podrá parecer Todo horrible. mundo la canta. Ajá, no, bueno, yo no. Yo todavía estoy invicta. No te hagas. Sigo invicta. Tenemos un video de ti acá afuera. Tenemos cierta información, tengo otros datos. Yo tengo un video tuyo con meme cantando la de Maíz. Es que yo estoy muy comprometida. Pero sí, todavía, pero sí debo reconocer que está pegajosa, ¿no? A mí me parece que tienen buenos estrategas que sí están, digamos, leyendo el hartazgo de los jóvenes y que también ahí, en el caso de las izquierdas, de Morena, deben de empezar también a hablarle mucho más directo a los jóvenes, ¿no? Eso no creo que es lo que se deba olvidar, sobre todo porque recordamos quiénes son los que llevaron al poder a Javier Milei en Argentina. Claro. Creo que eso es fundamental, es algo que no se debe perder y que en este debate sí me parece que estuvo ausente por parte de las candidatas, tanto de Xóchitl como de Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese punto veo que Álvarez Maínez tiene, digamos, esa ventaja. Ahora es importante ver esto. En el caso del pues cómo se lee, ¿no? Este segundo debate, parametría, ¿no? Pues del 15% que aceptan que cambia su opinión, en contra, 80% en contra de Xóchitl Gálvez. O sea, cambiaron su opinión, 80% en contra de Xóchitl Gálvez. Bueno, eso, digo, más psicólogo es una tontería, ¿no? Ya eso o sea, como bueno, no sé, pero esto es una lectura que me parece sumamente importante porque además 15% que cambiaron su opinión por Álvarez Maínez, 90% es favorable, ¿no? Creo que eso no se debe dejar como pasar desapercibido también. Esta lectura me parece que tiene que ser particularmente para el equipo de Claudia Sheinbaum de lo que pasó en este debate, lo que tiene que ver incluso con las políticas medioambientales. Aquí se puede prometer un montón de cosas, porque prometer, como les digo, no empobrece. El punto es cómo la que quedó en evidencia me parece de manera muy clara la ignorancia y que pues además fue muy penoso, ¿no? Sobre todo cuando le dicen que fue salado, que es salado el Texcoco, ¿no? Pues ahí la dejó callada completamente. Cuando le saca la represión de Atenco, por ejemplo, la cara se derritió, sí. La verdad, Xóchitl Gálvez. También el tema que no se debe dejar porque no estaba Claudia en la postura ni de debatir porque desapareció Maínez. O sea, cuando vemos que entra en el debate, ¿no? Dice, estamos ante dos proyectos. Maínez no existe. No, Maínez no existe. Y digamos, eso le dio la oportunidad de poner en la mesa muchos temas, pero también hay un cártel inmobiliario en Jalisco,
¿no? Que no se olvide, se presumía Álvarez Maínez de que se había construido no sé cuánto de vivienda en Jalisco. Bueno, pues está involucrado el propio gobernador Enrique Alfaro con su familia y una empresa, ¿no? Que ha favorecido durante mucho tiempo, desde que era alcalde, creo que de Tlajomulco, ¿verdad? Pero sí, creo que también no se le revirtió porque no estaba Claudia enfocada, ¿no? En sacarle los trapitos, pero sí también creo que tenemos que poner en la mesa quién es Movimiento Ciudadano, qué han hecho estos gobiernos tanto en Nuevo León como en Jalisco, los legisladores, la corrupción inmobiliaria, pero también cómo se quiso adornar con obra, ¿no? Infraestructura en temas hídricos, que fue parte también del gobierno federal en el caso del cuchillo en Nuevo León, ¿no? El estar, incluso también Xochitl Gálvez, queriendo apropiarse también de iniciativas que eran iniciativas ciudadanas, como de Marcelina Bautista, ¿no? En el caso de las trabajadoras del hogar, pero no hemos, creo que, logrado explicar como a plenitud qué es Movimiento Ciudadano, quién es Dante Delgado, ¿no? Y quiénes son los personajes, las priistas, porque Ruiz Massieu, que ya también está, Ivonne Ortega, o sea, hay muchos priistas que se fueron sumando también a Movimiento Ciudadano y que, pues, es un poco esta desbandada, pero que va a ir sucediendo cada vez más, y después del 2 de junio vamos a ver desaparecer partidos, vamos a ver una reconfiguración de la oposición, y es ahí donde también Claudia Sheinbaum va a tener que ver cómo va a trabajar con esa reconfiguración. Meme, sabemos que Movimiento Ciudadano y la canción y la estrategia política se da vida. se da vida. ¿Sí? Nosotros sabemos cómo y de qué pie coger. Háganme lugar Si aquí. la vieran cómo llega aquí a la grabación, así de presidente. Sé que te va a costar trabajo. Ay, no, pues ya vi que Me quieren pasar para Sí cabes, Dani. sé que te va a costar trabajo hablar Yo sé, de va a costar esto. mucho trabajo hablar. Pero antes de que empieces Yo el siguiente. a hablar, Yo voy de voluntariamente. Yo voluntariamente voy. estamos hablando también con lo que decía Adriana, por ejemplo, hablándole a los jóvenes Movimiento Ciudadano, pero también a un sector que no votaría nunca por el PRI, por el PAN, a esa gente es a la que también quieren capturar, y a los que están descontentos por el gobierno actual, por el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué está haciendo también Movimiento Ciudadano para capitalizar cada uno de esos votos? ¿Y crees que en realidad ellos puedan llegar en algún punto a ser una esfera y constituir y a estar abrazando a panistas, a priistas para fortalecer ese movimiento naranja? El Movimiento Ciudadano tienen una serie de políticos bastante ya cuestionables. No solamente han abrazado a los del PRI y a los del PRI. Bueno, sí. Sí, tenemos. Porque también en el PAN y también en Morena y Indeseables. No me digan que no. No digan que no. Por todos lados. Sí, pero no claro tienen que una sí. Sandra Cuevas. Pero sí está Sandra Cuevas, imagínense el nivel. Pero no es Sandra Cuevas, por ejemplo, Roberto Palazuelos, acusado de homicidios, él mismo confesando una serie de delitos, extorsión, etcétera. En el norte del país tienen a candidatos que no solamente han sido, por ejemplo, en Monterrey tienen a la Tatiana de multimedios, ¿no? A la Tatiana de multimedios. En Cuautla, que está en una situación gravísima, está Lili Brillanti, ¿no? Para alcaldesa de Cuautla, Morelos. Y así tienen una serie de personajes de la rama artística. En algún momento Paquita, la del barrio, también estuvo como candidata de Movimiento Ciudadano. O sea, Movimiento Ciudadano ha optado por una estrategia muy lo que en algún momento hizo Nueva Alianza cuando aún existía, y en algunos estados donde todavía tiene registro lo hace, lo que hizo también redes sociales progresistas, Fuerza por México. Estos partidos lo que justamente intentaban con esa estrategia es: vamos por gente famosa que ya es conocida, que ya tiene un cierto nivel de presencia, para entonces no llegar en ceros con un candidato desconocido, y partamos de ahí. Y les llegan al precio. Aquí la pregunta siempre para un actor y una actriz es, o alguien del espectáculo, es: ¿por qué quieres participar? No es que esté mal que lo hagas, no es que no lo puedas hacer, no hay ningún impedimento legal. Y al contrario, creo que a lo largo de la historia hemos visto personajes de la rama artística que han tenido participaciones en la política mexicana, sobre todo en la época del cine heredero mexicano. Cantinflas, hasta investigado en su momento por el CISEN, estuvo también
Chabelo, yo no sé por qué investigaron Chabelo, pero Chabelo. Silvia Pinal, creo que hasta fue senadora, si no estoy mal. Silvia Mira, Pinal. qué buen chismecito. También estuvo en su momento, que se murió apenas, la Tigresa. También estuvo en el Congreso mexicano. O sea, hemos tenido actrices y actores, y de hecho de la Tigresa le reconocen muchos grandes puntos legislativos en su momento. Entonces, creo que hay una diferencia, aunque usted no lo crea, creo que hay una enorme diferencia entre simplemente llegar y postular a alguien de la farándula porque tiene seguidores y postular a alguien que realmente se quiere involucrar en la farándula. Hay muchos otros ejemplos, en realidad, sobre todo de actores y actrices que han, pues ya mucho más grandes, de la época del cine de oro y para adelante. Ya en la época moderna, pues sí, ya es bastante cuestionable. Pero, por ejemplo, también Movimiento Ciudadano ha recurrido a deportistas. Reportistas muchísimo, y no es el único partido, pero siempre hay un deportista. ¿Qué es lo que busca Movimiento Ciudadano? Seguidores, porque están con esta idea que si tienen muchas visualizaciones en redes sociales, entonces muchas personas van a votar por ellos. Maines lo ha dicho, textual, que lo han subestimado por la cantidad de seguidores y la cantidad de visualizaciones que tienen sus videos. Y te da a entender, si no es que en algunas ocasiones lo ha dicho, que literalmente la cantidad de personas que votan, o sea, que están viendo sus videos, es la cantidad de gente que va a votar por él. Así no funcionan las redes sociales. Creo que es un problema que siempre hay con los políticos, que no tienen un conocimiento real de lo que pasa. No porque tengas una cantidad de seguidores en las redes sociales o porque tengas una cantidad de visualizaciones quiere decir que esa gente exactamente va a votar por ti. ¿Quién es el efecto Xochitl Gálvez? El efecto Xochitl Gálvez, por ejemplo, el propio caso de Javier Lozano, que tiene muchos seguidores, al menos en Twitter, y eso no significa que lo quieran, al menos en mi estado. Para la gente que no lo conozca. Mejor conocido como el saco de pus, para la banda, no para la banda. Pero que estuvo en un post debate. Sí, claro. Y Citlali le dijo saco de pus. Por eso te dicen el saco de pus, güey. Te lo digo con respeto. Con todo respeto, Javiercito. Pero justamente esa es la estrategia de Movimiento Ciudadano, ¿no? Mariana Rodríguez Cantú es el claro ejemplo de cuál es la estrategia. Yo lo he dicho muchas veces, Movimiento Ciudadano creo que es el único partido que es capaz de posicionar una canción política que no te harta, que la estás escuchando, que hasta la cantas, que se vuelve hasta tendencia, que se usa en TikTok. O sea, Movimiento Ciudadano es el único partido capaz de hacer tendencia a una canción y que aún así no gane una elección. Ese es el objetivo de Movimiento Ciudadano. ¿Qué es lo que han logrado con eso? Crecer. Ahora, vamos a ver qué tanto van a crecer, porque lo mismo pasó con Anaya, ¿no? Anaya con su, que era su ukulele, ¿no? Y su flautita. Sí, es cierto, no me acordaba. Y ahí salió, ¿no? Y ahí es cuando empezamos con el na, 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 na. A partir, eso es como el, Yoavi. Entonces, de aquí a que le pagamos a Yoavi la carrera para que entonces se convierta en legislador, seguiremos teniendo estas canciones y este objetivo. Cuando Dante Delgado, voy a un segundo punto. Cuando Dante Delgado llega al postdebate al debate como uno de los invitados especiales, lo alcancé a preguntar que cómo veía el debate y demás, y él literal contestó, vamos a volver a ganar el debate. ¿Por qué? Porque para la estrategia del Movimiento Ciudadano, ¿ganaron el primer debate? Sí. Para la estrategia del Movimiento Ciudadano. Entendamos que la estrategia del Movimiento Ciudadano no es ganar una elección. ¿Por qué? Porque no les alcanza ningún político serio con carrera. Ni siquiera tienen para conformar un gabinete. Exacto, exactamente. ¿Qué es lo que quiere un Movimiento Ciudadano? Desplazar al PRI-PAN-PRD para avanzar, seguir creciendo como fuerza política. La intención de Movimiento Ciudadano es una carrera larga, es una estrategia a largo plazo, al siguiente proceso y al siguiente proceso, para que eventualmente en unos 6, 12 años Movimiento Ciudadano se pueda consolidar como una segunda fuerza política que se dispute elecciones con Morena, que entre ellos dos se repartan el país y dejar atrás el PRI, el PAN, el PRD. No, esa es la intención. En el caso, por ejemplo, suponiendo que en este proceso, como todos vemos, el PRD pierda el registro, la intención de Movimiento Ciudadano es alcanzar ese lugar y entonces agarrarse de panistas, de expriistas, de lo que caiga para conformar un bloque político. Aquí la pregunta es ¿cómo lo están haciendo? Y ya en la siguiente hablo de las mentiras que sí se aventó Álvarez Maínez para fortalecer su proyecto, porque no solo, como dice Adriana, le habló a los jóvenes, sino que usó las peores experiencias, usó los peores ejemplos de los gobiernos de Movimiento Ciudadano para decir, nosotros sí podemos. Uno fue el impuesto verde y otro la electromovilidad. De una vez. ¿De una vez? Venga, Mimi. Pues miren, déjenme les platica. Como su tía hilo de Mary, media. como su tía Mary. Álvarez
Álvarez Maínez se avienta el tema de que van a crear un impuesto verde. ¿De dónde sale el impuesto verde? De Monterrey, de Nuevo León. ¿Qué pasa con ese impuesto verde? No sirve. No sirve. Ha sido cuestionado porque desde que Samuel García llegó e implementó el famoso impuesto verde, el objetivo del impuesto verde era, pues vamos a sancionar a las empresas a través de este impuesto que estén contaminando, que no cumplan con ciertas regulaciones, para entonces bajar la contaminación. Ni ha bajado la contaminación, ni mucho menos, porque ¿qué quieren las empresas? Lo pago. Eso es lo que hacen. Las empresas dicen, prefiero pagarlo y seguir como está. Samuel García no ha buscado otras alternativas, Samuel García no ha explorado otras, o sea, la prioridad de Samuel García no es el medio ambiente. No va a soltar el impuesto verde porque hasta este momento han recaudado 2,000 millones de pesos con ese impuesto verde. La pregunta que hoy todos tenemos es ¿en dónde está? Que hasta este momento no logran responder en Movimiento Ciudadano. O sea, logramos saber que ya existen 2,000 millones de pesos recaudados por este impuesto verde, pero no tenemos ni la más mínima idea de dónde se gastan. No se transparenta ese recurso. Por ejemplo, al menos esta es información de este año, de enero del 2024, se sabe que Samuel García con este impuesto verde ha recaudado 1,293,9 millones por emisiones de agua. 709.4 millones por extracción de pedreras, 100,000 pesos por emisiones de aire y 100,000 pesos por contaminación del subsuelo, que son las menores. La pregunta sigue siendo ¿en dónde está ese dinero? No tenemos idea en dónde está. Samuel García no lo transparenta. Entonces, no sueltan el impuesto verde. ¿Por qué? Porque significa dinero que entra al gobierno del estado. Ese impuesto verde no funciona. En Chile lo implementaron. La misma historia. O sea, de hecho, la intención de sacar el impuesto verde la obtienen de Chile. La misma exacta historia. ¿Qué es lo que prefieren los empresarios? ¿Me vas a cobrar porque estoy contaminando? Me sale más barato pagarte el impuesto que buscar procesos de mejoramiento, de mejora continua, que me permitan tener procesos más ecológicos y más sustentables. Esa es la dinámica. Entonces, llega Maínez diciendo, no, es que vamos a implementar un impuesto verde. Primero que nos digan en dónde está el dinero del impuesto verde que están implementando en Nuevo León, porque simplemente no tenemos idea y además no funcionó. Monterrey es una de las ciudades más contaminadas del país e incluso hasta de América Latina. Monterrey como tal, ya, o sea, la Ciudad de México y Monterrey, o sea, Ciudad de México ya funciona como estado, pero Monterrey es ciudad, o sea, solamente la ciudad de Monterrey. Y ya no nos vamos a los problemas hídricos que tienen. Otro problema que tienen es el transporte público. Y ahí también puso el ejemplo de Monterrey. Miren, Maínez lo que debería de hacer es dejar de pasearse en el Cybertruck de Samuel y entonces bajar al transporte público, porque no han mejorado. En el tiempo que lleva Samuel García gobernando, que es el emblema, recordemos que Samuel y Maínez están ligados, aunque él intenta ligarse a Jalisco, Alfaro ya pintó su raya, ¿no? Él sí pintó completamente su raya, dijo que no es ni lo nuevo, ni lo fosfo, ni nada, y que no le gusta esa ridiculización de la política. Entonces, por mucho que se quiera adjudicar hasta lo malo de Jalisco, no pinta, pero sí en Nuevo León. Entonces, ¿qué pasa con el transporte público en Nuevo León? Simple, no hay. Sí, Samuel García anunció la compra de no sé cuántos camiones eléctricos de China. Empezaron a llegar casi como por tandeo y algunos todavía llegaron y los tuvieron que reparar estando ya en territorio mexicano. A eso sumémosle que en Monterrey, pregúntenle a la gente qué es una parada de transporte público. Ni siquiera las conocen. Tiene que estar la gente en Nuevo León, en Monterrey, en particular en la zona metropolitana de Monterrey, cerca de hora y media esperando el transporte público. O sea, si aquí se quejaban, si Maínez y los de Movimiento Ciudadano se quejan del transporte público en la Ciudad de México, yo no sé con qué cara lo hacen, porque el transporte público en Monterrey es de los peores que existen. No simplemente es vamos a traer camiones, vamos a comprar camiones eléctricos, sino que cómo vas a mejorar la calidad de vida de los que utilizan el transporte público. Claro. Muchas personas en Monterrey usan coche, incluso más de las que usan el transporte público, pero las que usan el transporte público es un transporte público ineficiente e incluso todavía contaminante. En este momento, por ejemplo, para ejemplificar esto, dos cuestiones. La candidata Mariana Rodríguez Cantú, que también es como va junto con pegado con Maínez, anuncia la construcción de la línea 7 del metro en Monterrey. No existe ni la 4, ni la 5, ni la 6. En este momento no existe. Pero ya anunció la 7. Plantean construir la 4, la 5 y la 6. Hasta pues, llaman como un 20% de la construcción, que por cierto es un desastre. Y plantean la 7, pero estas tres
las previas, las plantean terminar en el 2026. Para los futboleros, saben bien que en 2026 hay mundial. Y el mundial se va a dividir en 3 ciudades: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Yo no sé cómo diablos pretenden construir una línea 7 del metro cuando la 4, la 5 y la 6 justamente las van a terminar para el mundial. Cuando conocemos a Samuel García, ha dejado el gobierno para irse a un partido. ¿Alguien me puede decir cuál va a ser la prioridad de Samuel García? ¿Construir, trabajar o irse al partido? El partido. Gracias. O sea, exactamente. Entonces, ahí va la otra mentira. La de Colosio, otra joya. O sea, la gente que es de Nuevo León, yo sé que hay mucha audiencia que nos ve en Monterrey porque me lo han dicho, pero ustedes lo saben más que yo. Colosio se aventó el tiro de anunciar este año, antes de separarse del cargo, la construcción del cablebús. ¿A quién creen que le copiaron lo del cablebús? Exactamente, a la Ciudad de México. Aunque efectivamente en la Ciudad de México no fue el primer lugar donde se construyó un cablebús como medio de transporte, siquiera en México, pero es donde más ha funcionado el cablebús, donde no solamente es un transporte o incluso turístico, como en Puebla. En Puebla tenemos un cablebús que solamente es turístico. Pero en la Ciudad de México existe un cablebús diseñado para resolver los problemas de movilidad de la gente. Bueno, Colosio se aventó el tiro de anunciarlo siendo alcalde, sabiendo que va a renunciar o que se va a separar del cargo unas cuantas semanas después. Y entonces quieren poner el ejemplo de esos municipios, de esos estados gobernados por ese partido, como si nos estuvieran diciendo que realmente eso funciona cuando, 1, son copias de lo que se ha hecho en la Ciudad de México, de las experiencias exitosas, o 2, son las experiencias más catastróficas que han tenido los gobiernos en general, sus gobiernos de Movimiento Ciudadano. Y la tercera y última gran mentira. Maínez se avienta contra Claudia y le dice que él votó en contra de la reforma energética de Peña y del IEPS. Que alguien me pueda explicar, yo sigo sin saber cómo es que puedes votar en contra de una reforma cuando no estás. Porque justamente Maínez estuvo ausente en la reforma del IEPS, cuando se aprueba la reforma del IEPS. Alguien que me explique, porque yo sigo sin saber cómo está eso. Así que Maínez está vendiendo humo porque sabe que no va a llegar a la presidencia, pero al menos está construyendo su base. Pero le está pasando bien. Pero le está pasando bien. Y se está creando la idea, además, que puede quitarle un segundo lugar a Xochitl Gálvez. Podría Y yo no lo veo. O sea, es que está tan mal la campaña de Xochitl que yo digo que, o sea, si no, es posible, hay una mínima posibilidad, no sé si el tiempo le alcance, pero pues es que la otra va tan en caída, no logra romper su techo del 33%, que un susto sí le va a meter, ¿no? Y sí siento que es como un asunto que les está funcionando de manera 100% discursiva, ¿no? Y creo que si bien ahorita hay una campaña ya muy, pues no muy en paz, pero sí los números le dan cierta confianza a Morena, sí tiene que ir tomando nota de lo que, de las lecciones de esta campaña, ¿no? O sea, porque ahorita Jorge Álvarez Maínez está como Movimiento Ciudadano se ha comportado en los últimos 6 años, ¿no? Que cada que le conviene saca ciertas tarjetitas como de Pokémon, ¿no? Ahí te va mi Pokémon Patricia Mercado, defensora de derechos laborales, ¿no? O sea, ahí te va, o sea, lo saca cada que les conviene. Ahorita, por ejemplo, en el debate, que escuchamos a Jorge Álvarez Maínez hablar con un discurso que obviamente nos impacta, yo creo que a todas nosotras, ¿no? O sea, que es generación millennial, hablándonos de cómo toda esta generación no va a tener acceso a una vivienda, ¿no? Bueno. Como la generación de arriba que a esta edad ya tenían propiedades, ya tenían hijos, ya tenían carros, ya tenían todo, ¿no? Sí. Obviamente es un discurso que impacta y que incluso hasta te puede empezar a endulzar los oídos, ¿no? También otra cuestión, que es algo creo también un tanto generacional, toda esta queja, por ejemplo, del acaparamiento de los recursos naturales por parte de grandes empresas, o sea, el hecho de que hablara de Danone, de Coca-Cola, pues sí está bien, pero al momento de adentrarse a MC, todo se desmorona y te das cuenta que no hay discurso, porque el discurso no se sostiene, sino una gran campaña de marketing político. Y eso creo que también vale mucho la pena, siempre que se hable de MC, señalarlo, por lo que tú también decías, Alina, de la tarea periodística que tenemos, ¿no? O sea, puede sonar muy bien, pero híjole, ojo con quien te lo está vendiendo, ¿no? O sea, la chica en UAM Xochimilco que le dijo, o sea,
¿Cómo me vas a venir tú a decir que eres pro derechos de las mujeres si en Jalisco, teniendo todo el Congreso a su favor, no aprobaron la interrupción del embarazo? En Nuevo León, de hecho, han incrementado los delitos de aborto al 31%. Samuel García y Mariana Rodríguez, su esposa y candidata a la alcaldía de Monterrey, son antiderechos. Ellos se dicen pro vida, tiene son su foto antiderechos, con Verástegui, ¿no? Sí, o sea, son ultraconservadores y punto, ¿no? Entonces, pero te pueden sacar la tarjetita Patricia Mercado con pañuelo verde. Patricia Mercado, ¿no? o sea, yo a mí sí me da muchísima pena. Y le pones pañuelo verde. No, es que a mí no me da pena Patricia Mercado y no me termino de comprar todo ese discurso de que Patricia Mercado es una gran legisladora, porque es una política que ha tenido muchísimos años ya de participación en partidos. Por ejemplo, el papel que jugó en 2006 siendo candidata presidencial en el asunto para dividir votos por ese partido socialdemócrata que solamente se creó en ese momento y luego desapareció, ¿no? O sea, digo, tiene sus cosas buenas, se reconoce, pero tampoco es como que, ay, Santa Patricia Mercado, como muchas personas, incluso del medio periodístico, la quieren hacer creer, ¿no? El Movimiento Ciudadano la ven así, ¿no? Exacto, te ponen a la Patricia Mercado con reformas laborales, a la Patricia Mercado con pañuelo verde, Patricia Mercado con guante verde de trabajadoras, o sea, o ponle cualquier pañuelo que sea, ¿no? Pero a la mera hora, pues, por ejemplo, ¿en dónde dejas a una Patricia Mercado cuando traes a una Sandra Cuevas? ¿En dónde dejas a Patricia Mercado cuando traes a tu Palazuelos? No, o sea, es un discurso que se termina por desmoronar en 3 segundos, pero, o sea, eso sí creo que tenemos una responsabilidad de cada que hay que hablar, y no solamente de Movimiento Ciudadano, sino de todos los partidos, o sea, siempre contextualizarlo, ¿no? O sea, suena muy bonito, a todos nos gusta hablar de las crisis que tenemos los millennials en materia de pensión, en materia de acceso a la vivienda, en casi todo, porque hemos sido una generación muy golpeada, pero pues ojo con quién te lo dice, ¿no? O sea, porque pues no todo es bueno de ese lado. Pero lo que sí creo que hay es un vacío en quién está manejando esa información del lado que pues probablemente va a ganar, ¿no? O sea, por ejemplo, el presidente últimamente lo está haciendo cada vez más de esto para los jóvenes, esto para los jóvenes, esto para los jóvenes, pero pues no ha sido suficiente, ¿no? O sea, la campaña, y el propio presidente lo reconoció, las únicas que le pidió a Jesús Ramírez de la campaña contra las drogas y la campaña por una alimentación sana, lo reconoció hace unos meses, dijo, no le salió bien, ¿no? O sea, no fue suficiente. ¿Qué más hay para los jóvenes? ¿Qué más? O sea, tenemos a una Claudia que sí, ¿cómo es que se va a desprender de un discurso que hable de la continuidad de la Cuarta Transformación si estamos con un gobierno que tiene el 70% de aprobación? Pero quizá para más adelante va a tener que activar a todas sus bases para empezar a decir, oigan, ¿por qué está ganando un Maines? No es gratuito. ¿Por qué está ganando un Chertorivsky? Que, o sea, lo hemos dicho aquí, el eterno joven de más de 50 años, que que se dice defensor de la salud y anda regalando chetos, ¿no? O sea, ¿por qué los tenemos ganando terreno? Claro. A pesar de que estén vendiendo humo, ¿por qué están ganando terreno? Eso creo que sí tiene que estar en el cuaderno de anotaciones para el día después del 2 de junio. Porque, o sea, eso sí está evidenciando MC. Lo único que están logrando es evidenciar ese vacío, esa desconexión, porque los políticos es al igual que los doctores, que tienen la obligación de estarse actualizando en sus áreas en las que trabajen. Los políticos no es que necesiten hacer payasadas en TikTok para llegarle a los jóvenes. O sea, eso también es ser muy groseros con la juventud. No necesitas hacer un bailecito en TikTok para que los jóvenes te escuchen. Pero sí necesitas adecuarte a un lenguaje y a entender las preocupaciones, las necesidades y llegar a ellos. Y yo sí creo que Morena, del PRI-PAN-PRD, pues ni mencionarlos ahorita, pero sí creo que Morena tiene que explotarlo más. A lo mejor lo está haciendo, desconozco. Claudia Sheinbaum sí le entró al TikTok, lo hizo de alguna manera bien, pero tienen que profundizarlo. Tienen bases, tienen gente joven, pero creo que tienen que voltear más a verlos, porque al presidente quizás no le salió muy bien el terminar de conectar. Desde el 2006
el bloque de adultos y adultos mayores eran el fuerte de López Obrador. Empezó a cambiar, por ejemplo, después del 132, quizás también hubo mucho de jóvenes que empezaron a apoyar a López Obrador, pero ya ahorita estamos con otras generaciones un poco muy distintas, o sea, ya entre millennials y generación Z hay veces que estamos de, ¿qué onda? ¿Por qué hacen esas cosas? Y creo que tienen que atenderlos a ellos, tienen que atender ahora también a una generación millennial que ya que trabaja mucho y gana poco, que trabaja mucho y descansa poco. Entonces, eso creo que faltó. Y por eso estamos viendo que Maynes, con solamente una idea de decir, vean cómo están acaparando el agua, a ver, Xochitl, ¿qué opinas de la reducción de la jornada laboral? Con solo eso, activó algo en la mente de jóvenes. Entonces, no va a ser complicado, pero tienen que entrarle y tienen que admitir que es algo que tienen que hacer. Pero estamos viendo, por ejemplo, cómo las mentiras están entrando y están haciendo que la gente caiga, que eso es lo más grave, porque, por ejemplo, ahorita Meme nos detallaba las mentiras que se aventó Jorge Álvarez Maynes. Estamos hablando también de una Xochitl Gálvez que cayó en el discurso de mentir. ¿Qué está pasando entonces del otro lado de la oposición y cómo lo está leyendo también la izquierda, Lina? Porque la izquierda hace un momento decías, tiene que venir esta reconfiguración de partidos y va a venir, lo más probable, pero tenemos que hacer algo desde la izquierda si es que se quiere avanzar desde ese lado, ¿no? Porque si no, es muy fácil seguir avanzando con mentiras. Hemos visto cómo subió Jorge Álvarez Maynes, porque eso es una realidad. La gente ya lo conoce, la gente ya lo ubica con la banalización de la política que están logrando a través de redes sociales. Pues mira, la comunicación, esto que menciona Dani, pues va, y lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? O sea, va ligada directamente al desarrollo también de las tecnologías. No es lo mismo estos momentos en donde pues básicamente solo tienes la imprenta, ¿no? Después tienes la televisión y después la tienes a color. Entonces, pues la comunicación ha ido desarrollándose conforme a pues el desarrollo de las tecnologías. Y hoy nos enfrentamos primero a un mundo donde las comunicaciones están insertas en aplicaciones directamente de Silicon Valley que determinan hacia dónde van las conversaciones, ¿no? Los algoritmos, que es una demanda que tendríamos que tener también pues de manera constante, cómo funcionan esos algoritmos y por qué después de ver un video sobre gatitos te aparece Loret de Mola, ¿no? O sea, Latinus, claro que más allá de pagar por publicidad, ese algoritmo lo terminamos desconociendo. La otra es la parte de la soberanía tecnológica, ¿no? Seguimos dependiendo mucho de estas tecnologías, de estas aplicaciones desde el exterior y todos nuestros servidores, toda la información pasa por Estados Unidos, ¿no? O sea, eso también es como, si queremos cambiar también la forma en la que nos comunicamos en el planeta, no todo tiene que pasar por Estados Unidos. Ya tenemos TikTok, que no es estadounidense, es chino, pero creo que la aspiración tendría que ser como hacer una comunicación pues más autónoma, más independiente, más soberana, y una vez que logremos eso, digamos en el plano tecnológico, porque a veces se nos olvida, ¿no? O sea, nos determina YouTube, un día cambia y un día hay que pensar si es porque estás subiendo muchos reels o si estás subiendo pocos videos o si estás haciendo muchas transmisiones. O sea, dependemos de llegar porque a lo mejor lo estamos haciendo bien. O sea, no hay que descartar que a lo mejor haya ahí jóvenes que digan, ay, bueno, aunque me lleven 10 años, las que están ahí sentadas, pues puede que sí les estemos interpelando, pero el tema es que nos invisibiliza de entrada, ¿no? Un algoritmo, una plataforma. Después es como generamos un espacio donde podamos debatir desde la ética. Las derechas hoy están insistiendo en que la verdad no es relevante y sí tiene que serlo, ¿no? O sea, también se minimiza mucho que el derecho a la información es un derecho, no es un privilegio, no es la obsesión de unos cuantos, de unas cuantas. Tenemos que seguir insistiendo en esa comunicación como un derecho, a esa información veraz, en donde si no estás diciendo la verdad, o sea, ¿por qué YouTube no censura, ¿no? Y más bien bloquea tal cual discursos de odio, que está difundiendo a las Raki, mentiras que posiciona a lo mismo Xochitl que el saco de pus? O sea, eso también tendríamos que estarlo pensando, no es un tema de autoritarismo. Nos han enseñado, ¿no? Que entonces en nombre de la verdad, en nombre de la libertad, entonces puedes venir y difundir mentiras, puedes venir, o sea, eso no. Tenemos que poner límites, ¿no? Y yo creo que los gobiernos hoy en día de izquierda se han limitado mucho en ese sentido, porque hay una gran narrativa
impulsada directamente por Estados Unidos sobre lo que es y lo que se entiende libertad y democracia. Y el ejemplo explícito es este informe que lanza Estados Unidos sobre los derechos humanos sobre 200 países. ¿Con qué autoridad moral viene Estados Unidos a decirnos ahí si nos portamos bien o nos portamos mal? Cuando estos cabrones están persiguiendo a Julian Assange, cuando están reprimiendo a los estudiantes que hoy protestan en contra del genocidio que está financiando Estados Unidos. O sea, ese tipo de cosas se las ha comprado también la izquierda, ¿no? Porque entonces nosotros sí somos bien buena onda, nosotros... No, o sea, es que tiene que haber límites. La conversación está sumamente intoxicada y también eso, o sea, hay un empresario en este país que si se levanta de buenas, entonces dice cosas buena ondita, ¿no? Y el presidente es su amigo, pero cuando no, empieza a desatar campañas de odio de vamos a armarnos todos porque este gobierno no hace nada. Y ahí está con su licitación y ahí está TV Azteca, ¿no? O sea, haciendo negocios en bienes y servicios, en comunicación. O sea, discúlpenme, pero sí se ha visto la comunicación como una mercancía. Y ahí es en donde las izquierdas han quedado muy cortas. No es Andrés Manuel, no es Claudia, no es Morena. Es un tema de las izquierdas que no han tomado medidas que les terminan estallando en la cara cuando estas derechas deciden impulsar maquinarias de odio brutales. Se han hecho intentos de regulación sobre los medios de comunicación en Argentina, que el mejor ejemplo es que no funcionaron, ¿no? O sea, no funciona porque entonces dices, no, sí hay que poner límites, pero son totalmente insuficientes. Tienes a la gente entrevistando a un Javier Milei, ¿no? Cientos de entrevistas a la semana, posicionándolo día y noche, diciendo hay que acabar con estos zurdos de mierda, hay que ir. O sea, terminaron intentando, esos discursos de odio, terminaron en un intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y cuál fue la respuesta del Poder Judicial? Prohibirle que ocupe cualquier espacio público ya el resto de su vida, ¿no? Es decir, hay una disociación fomentada por estas oligarquías, fomentadas también por el imperialismo estadounidense. No es un mito. Han interpuesto líneas directas sobre qué sí es democracia y qué es autoritarismo, ¿no? O sea, vienen a decir que en Venezuela no hay democracia y entonces todas las conferencias de Juan Guaidó tenías 500 micrófonos enfrente de Juan Guaidó, todos al unísono diciendo que había una dictadura. Y entonces cuando Venezuela decide no renovarle una concesión, no quitársela a uno de los medios, no, es que el autoritarismo y la democracia. Entonces creo que es un tema no solo de los partidos, sino también un tema legislativo. Es un tema ya de las izquierdas de cómo vamos a configurar esa fuerza, ese bloque que logre disputar a las derechas, pero en todas las trincheras. Nosotras estamos aquí disputándole lo que dice Radio Fórmula, lo que dice Milenio, lo estamos haciendo. Habrá jóvenes que estén disputando, esos jóvenes de ultraderecha que están en TikTok, pero también esto no es una cuestión de estar eternamente en resistencia. Sí se tienen que poner límites, desde a quien se le está otorgando concesiones de 25,000 años en medios de comunicación y entonces hasta que se muera Salinas Pliego va a tener su concesión de radio y televisión. Cómo se legisla eso, pero también cómo exigimos como sociedad que realmente haya límites. No en nombre de la libertad podemos permitir que se blasfeme, que se mienta, que se agreda, que se llame, ¿no? Ahorita, pues el más a la ultraderecha creo que públicamente es una lasraki, pero pues tiene decenas de miles de vistas, si no es que cientos de miles, y eso va creciendo. Y ahora Salinas Pliego, que también ha recrudecido, pues no le pasa nada. Entonces creo que también ahí Paco Ignacio Taibo lo llama una ley anticalumnia, ¿no? Que pues obviamente las derechas ponen el grito en el cielo porque, nos quiere censurar. Porque ¿no? viva la libertad, carajo. Sí, exacto, viva la libertad, carajo. Y no, la libertad tiene límites, ¿no? Y es cuando estás atacando el derecho al otro a estar bien informado, con información veraz, ¿no? No es una cuestión de percepción ni de moral, ni mucho menos. No es como, es que yo creo que es verdad. No, güey, no es que tú creas. No es que hay datos fehacientes y no puedes estar mintiendo, no puedes estar difamando, calumniando. Dice el presidente, ¿no? La verdad no mancha, pero tizna. Entonces, yo creo que por ahí va. O sea, el dar un paso más como audiencias de decir ya basta. Y eso va a tener que ir acompañado de legislaciones de lo que haga la estructura del gobierno. Sí, que decíamos, ¿no? Después del 2 de junio van a cambiar las cosas y va a venir un cambio muy distinto. Adri, ¿tú ves, por ejemplo, una ultraderecha que se empiece a formar de una manera más fuerte después del 2 de junio con esta reconfiguración y viendo a un movimiento ciudadano también? No digo que ellos vayan a ser, ¿no? Este partido de ultraderecha o que vaya a estar ahí representado. Pero yo quiero ver a Salinas Pliego montándose ahí. Pero ganas no les falta. Sí, claro, ganas no le hace falta, ¿no? Para sumarse a esa parte.
¿Qué pasaría entonces en esta reconfiguración con Movimiento Ciudadano, con los demás partidos y con una ultraderecha que está viendo en dónde estar capitalizando esas ganas de entrar a México? Ay, híjole, es que continuando un poco con lo que habla Lina, que me parece que sí debería ser la información un derecho humano, pero estamos en un mundo capitalista y que pues además quienes controlan el flujo de la información de manera absoluta prácticamente pues son unas cuantas empresas supranacionales, ¿no? Y que creo que tampoco nos hemos puesto a pensar realmente en dónde, cómo ejercemos el periodismo, ¿no? Y nuestro derecho a la información, porque tampoco podemos sobrevivir de aire, los periodistas. O sea, pues sí, sobrevivimos a veces de donaciones, ¿no? De pequeñas contribuciones o de pequeños colectivos, pero sí también hay que replantear también, pues incluso la profesión. En el tema de estas empresas, lo que suponía una ruptura en este cerco informativo hace unos 20 años con la llegada de las redes sociales, las primeras redes sociales hablando desde, no sé, Hi-Fi, MySpace, ¿no? O sea, hace millones de años. Latin Chat. Pero pues llegan de pronto ya, ¿no? En un 2006 un Twitter, ya un poco más tarde también Facebook, y pues parece un paraíso, ¿no? O sea, porque sí empezamos a ver movimientos sociales que se empiezan incluso a materializar también en las calles, ¿no? Y creo que eso es algo importante aquí en la Ciudad de México, bueno, en México, particularmente en la Ciudad de México, con el tema del movimiento Yo Soy 132, pero salido además de una universidad privada y con un movimiento digital como el de Ya Me Cansé, de Murillo Karam, ¿no? Que todo un mes continuo, ¿no? Pues fue la primera, digamos, que empezamos a ver la primera operación de más de 75,000 bots, ¿no? Pagados por el gobierno de Peña Nieto para bajar esa tendencia, y que al día siguiente ya sabíamos que era el 2, Ya Me Cansé 3, Ya Me Cansé 4, ¿no? Y que llegamos hasta el 30 y tantos, o sea, duró más de un mes y eso fue una manifestación orgánica. Era pues un momento en el que todavía obviamente no teníamos la dimensión de lo que iba a pasar con las redes sociales. Yo veo que ahora hay pues una especie también de reconversión, ¿no? Que hay un momento en el que también los algoritmos nos terminaron por consumir, que pues en medio del capitalismo además favorece a ciertos grupos y ciertas élites que por supuesto que tienen pues estos intereses conservadores, y que ahora más hacia el anarcocapitalismo con personajes como Salinas Pliego están ya muy alineados a nivel mundial. Y por eso era para mí tan preocupante, y yo siempre he sido a lo mejor muy apocalíptica, porque de verdad sí, reconozco que lo soy, pero así lo estoy, digamos, apreciando, el que haya comprado Twitter no me parece poca cosa, porque es una red social muy poderosa en términos de los, pues digamos, de los tomadores de decisiones, ¿no? O sea, de los gobiernos, de los estados, o sea, lo que se gesta en Twitter, más allá de lo que también se pueda gestar en otras redes sociales como TikTok, que además está siendo censurada o está siendo bloqueada en Estados Unidos, ¿no? Obligándola a que cambien de dueño, y con una serie de cosas cuando, bueno, quienes manejan y quienes dominan todas las redes sociales principales son Estados Unidos, son de Estados Unidos. Entonces, esta parte creo que poco se ve en la discusión, pero que está favoreciendo el crecimiento y el fortalecimiento de derechas que además vienen muchas veces radicalizadas y gestionadas, impulsadas por un Salinas Pliego, pero desde los rincones más oscuros de Internet, que ya habían estado esas movilizaciones, digamos, digitales desde foros como Reddit o 4chan, páginas que eran donde compartían memes, que fueron además las que impulsaron a personajes como Donald Trump a llegar al poder, y que personajes como Milo Yiannopoulos, que empezaron a tener mucha injerencia, ¿no?, en estas narrativas de ultraderecha, misóginas, machistas, súper violentas, y que son las que está abrazando Ricardo Salinas Pliego, y que creo que no hemos tampoco dimensionado el poder, la peligrosidad de un personaje como Salinas Pliego por estar ahorita en esta contienda en lo inmediato del 2024, pero que yo creo que con la historia del Movimiento Ciudadano, con los personajes, la forma que se ha utilizado la partidocracia en México, ¿no?, el chapulineo, los intereses político-económicos, a mí me parece que por un lado, pueden colarse los intereses de Salinas Pliego en un Movimiento Ciudadano perfectamente, ¿no? Si sigue por ahí operando a través de su legisladora Lili Telles, que me parece que es
prácticamente su brazo, ¿no? Una extensión en la parte legislativa para hacer toda esta parte estridente, ¿no? Que es como la nueva, digamos, como el disruptor que necesita, ¿no? Lo políticamente correcto de lo que les molesta a estos personajes anarcocapitalistas, ¿no? Y que muchos jóvenes se sienten identificados de pronto con esta manera de hacer política. Entonces, eso me parece que va a crecer, que Claudia Sheinbaum se va a enfrentar a muchas fuerzas conservadoras. Yo lo he dicho, desde el ejército a mí me parece que va a ser quizá cosas que no nos parezcan bien. Desde la izquierda va a tener que probablemente ceder a ciertas cuestiones, como lo hemos visto en este gobierno con el presidente López Obrador, con la cantidad de negocios que tienen, la cantidad de poder que tienen, pero además, siendo mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, y siendo, desde mi punto de vista, una institución tan machista y tan misógina, creo que también va a haber ahí un poco mermada también su liderazgo. Más allá de eso, pues están apostándole, creo, también desde el 2027, antes de llegar incluso al 2030, para que llegue ya un movimiento desgastado. Es decir, inmediatamente desde que llegue, desde que sea presidenta electa, le van a apostar a desgastar a su gobierno. Entonces, yo creo que sí, estas fuerzas de ultraderecha, particularmente en el espectro digital, con estas redes internacionales, están pues ya apostándole a desgastar desde el día 1, ¿no?, de su gobierno a Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Casi tenemos que ir cerrando, pero Meme y Amel. ¿Cuánto tengo? ¿Un minuto? Un segundo. Un segundo. Casi tenemos que ir cerrando, pero antes. Muy bien, Meme, muy bien. Es lo único que se me ocurre decir. Ahorita vamos a llegar a los 2 segundos, ¿qué dirían? Porque Ay, hay no, clases, ¿hay hay examen? Sí, hay examen. Pero antes de llegar a eso... Tuvieron tiempo para pensarlo. Exacto. No, a ver, sigamos en la plática, no se me descontrolen. Ya para finalizar, Meme, estos últimos días veíamos una campaña ya de Alito Moreno, de Marco Cortés, pidiéndole y suplicándole a Maynes que decline por ellos. Maynes respondió y dijo, háganlo ustedes declinen por mí. ¿Ves que alguien de ellos dos pueda declinar? ¿Y cómo funcionaría para una reconfiguración de estos partidos que hemos estado hablando? No creo que vayan a reconfigurar ni a resignar, ni a declinar, ni nada. Las estrategias están muy claras. Si Dante Delgado en algún momento hubiera tenido en mente... insisten? Pues es que a eso voy. O sea, si Dante Delgado en algún momento hubiera tenido la intención siquiera de declinar en algún momento, no hubiera hecho una campaña para desgastarse y estar intentando jalar un voto para su partido. Desde el inicio, o al menos después, desde lo de Samuel García, se hubiera buscado la manera de unir al proyecto de Xochitl Gálvez. Lo que yo veo es que cuando baja Samuel García y entra Maynes, los del PRIAN dijeron, bueno, ya, listo, porque quien desde el inicio sí les estaba robando ese segundo lugar era Samuel. Bueno, la fórmula Samuel Mariana. Esa fórmula sí les estaba robando votos porque se había mucho más carisma, una dinámica ya muy de marketing, muy trabajada entre Badaboom y las agencias que están ahí con Samuel y Mariana. Entonces, esa dinámica ya tiene un cierto empuje y además mucho dinero. Mucho. Uh-huh. Entonces, en el momento en el que ven que Samuel se va para atrás y que cantan victoria, ven a Maynes y lo ven muy tranquilo y dicen, no va a pasar nada. Cuando se espantan, primer debate, Maynes se convierte en uno de los más buscados. O sea, Maynes se convirtió, como no lo conocían, empezaron a buscar quién era el candidato sonrisas, quién fue el candidato que hizo el lenguaje de señas, quién era el candidato, ¿por qué? Lo empiezan a conocer. Luego viene la tendencia de la canción de Maynes presidente, luego viene la tendencia del bailecito de Maynes y así va subiendo al menos en redes sociales y se está convirtiendo en un perfil muy buscado en las redes sociales, entre TikTok y demás. De hecho, de este segundo debate, entre Claudia y él se disputaron la mayor cantidad de búsquedas en redes sociales. Claudia en un primer lugar, pero no tan lejano, Maynes en un segundo. Ya hay una serie de encuestas que empiezan a marcar que Maynes ha estado creciendo. En el Poll of Polls, que es concentrado de varias, dicen que Maynes ya subió a 10%. Recordemos que Maynes no estaba ni en 5, o sea, estaba entre 4 y 5. Bueno, ya subió a 10 y Xochitl va bajando en 31. Entonces, ¿cuál es el miedo que tiene el PRIAN? Pues que ya vieron que el fenómeno Movimiento Ciudadano... En 31, Ciudadano, pero con los 3 partidos. Exacto, en 31, pero con los 3
tres partidos, aquí es Movimiento solo. Movimiento Ciudadano solo tiene más posibilidades. O sea, si estos tres partidos que abanderan a Xochitl se hubieran ido solos, Movimiento Ciudadano sin tema se las está disputando. Veamos cuántos, o sea, si nos ponemos a buscar en las encuestas, que sobre todo son las de vivienda, las respuestas al por quién nunca votarías, los partidos que encabezan la lista de desprecio es el PRI, es el PAN. Entonces, Y ya el PAN por arriba del PRI. exacto, ya en algunos estados el PAN, o sea, entre ellos están disputando el primer lugar del desprecio. Entonces, ese es el miedo, que ya vieron que están en la recta final y pues Movimiento Ciudadano sí está llegando a una cierta meta pese a todos los pronósticos, incluyendo el mío. Entonces Movimiento Ciudadano sí empezó a subir, está empezando como a agarrar esta dinámica y Maynes le dio buenos trancados a Xochitl, hay que decirlo. Cuando le pregunta por las 40 horas, cuando le hace todos estos posicionamientos, por supuesto que le dio sus muy buenos trancazos. Entonces yo no veo que de ninguna manera vayan a declinar uno con otro. Lo que sí hay que tener en mente es que la disputa grande no es la presidencia, al menos para el PRI. Su disputa es la Ciudad de México. Ya pidieron refuerzos en el PAN y en el PRI a la Ciudad de México y además esa disputa que se está llevando acá, lo único que les preocupa de la nacional pues son los votos para el legislativo y para sus pluris. Pues con eso estamos terminando. Por 2. Estamos terminando el versus de este martes, pero tienen cada una 2 segundos. Lo que diga Elena, 2 segundos, bueno, estamos segundos. practicando para cuando te toque debatir, Y mira. ya sepas qué hacer en un segundo. Ya tengo aquí. Vas a A mí me va a sobrar tiempo, no, yo voy a decir lo mismo. Pero Tienes lo puedes 2 decir más segundos. lento. Sí, lo puedo decir más Ustedes no saben, pero Estamos haciendo un concurso. estamos haciendo un concurso. En Ah, donde pero a no hice ver la tarea. si alguien se traba, ¿qué van a decir? El examen se llama Lo que puedas decir En 2 segundos. en 2 segundos, aunque Cronometrado. eventualmente va a evolucionar a lo que puedas decir en 1 segundo. Dinámicas para el debate. Oye, Claudia Sheinbaum sí estaría Porque magistrada además en dos es que segundos. en realidad Vamos nos a poner puso el video Nos puso. de la Sí, candidata tenemos que que poner no el video. supo ocupar su segundo. Ya se la acabó. Tenemos que hacer eso. Sí, vamos a hacer aquí un corte para que no, Entre el video. ¿A qué video nos referimos? a este video. Muy bien, y Lorena quiere hacer el uso de su segundo. Adelante. Yo sí propondré que Tiempo. Disculpe, candidata sin partido, Lorena Osornio. Dicho Regresamos. eso, ¿cómo mejorarlo? Alina. Pero después de este ¿Hay video reglas? hubo otra persona que puso la vara El alta. masterclass. 2 segundos. Vamos a verlo. En los 2 segundos, algo, candidata Sheinbaum. Les dije que iba a haber calumnias, honestidad. Y Y la aquí- única que puede mejorar esto es ella. Y aquí, claro, que también podemos decir una frase en 2 segundos. Y me va a sobrar tiempo porque lo cronometramos la vez pasada y lo pude decir en .66 Dios mío. segundos. Pero ahora tengo 2 segundotes. Tienes 2 segundos. Entonces lo puedo decir muy lento. Ya no lo hacía rápido. Entonces lo puedo decir en 2 segundos. mira, ya voy a empezar a cronometrar antes de No, que se que les vaya. tenga línea 66.66. Estamos en 5, 4, 3, 2. ¡Viva Chávez! ¡No! ¡Lo lograste! Rompiste tu récord. Rompiste tu propio récord. Viva Te Chávez sobra. en .5. Me sobra, me Te sobra. sobra. Para Entonces decir los decía que en 4 2 meses. segundos puedo decir Viva Chávez y Fidel Castro. 2 segundos. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3. Viva Chávez y Fidel Castro. Lo 1.24 podía y se repetir, tardó en amiga. ponerle. Lo podía repetir. No, para que llegue. No, señor, después de decir Trabalenguas, trabalenguas. A ver. Adri. Venga, Adri, Espérame, 2 espérame. segundos. Tienes 2 segundos. Espérate. Ya pasó. 5, 4, 3, 2. No podemos obviar el contexto del libro de Anabel Hernández. Estudio francés. Estudio. What the fabulous. Yo sí me salió de la madre. ¿Sí la ve? No, pero no como Claudia Sheinbaum sí estuvo porque además no se vio así, sino como... Lo dijo como pausa. Ajá, exacto. Así Aquí de como acá aquí en metida, trabalenguas, acá, ¿no? como- No, aquí se ve que sí estudió Adriana. Sí, estaba pensando. Híjole. Vamos Primero a me este meto. lado. Vas tú. No, vas tú. Primero me No, Espérate. Va hacia el orden, va hacia el orden. 4, vas Dani. 5, 4, 3, 2. Yo sí propondré.
Me salió. Te salió. Muy bien hecho. Eso Fueron todo. 2 segundos con 50. Por eso fue en la réplica. Muy bien. Eso estuvo bueno. Le toca a Meme. Vamos a ver, sorprenderlos, Meme. Sorpréndenos. Ve versus. Muy bien, gran cierre. Mira que eso me gusta en esta transmisión. Sí, A ver, toca a Perlis. A Perlis, venga, Perlis. Ay, Dios. 1, 2, 3. Ya que eso me gusta. 96. Por favor, todavía queda tiempo. Por favor. Todavía te alcanzaba. Muy bien. Pues ya está, muchísimas gracias. Teníamos que terminar así porque, pues sí, estábamos muy tensas con este tema. Estuvo muy buena esta conversación. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias, Cri, por habernos acompañado. Los dejamos con nuestras fotitos, porque sí. Pero yo creo que para la siguiente lo del libro de Anabel no está mal. Sí. El contexto está rudo. Hay que Ya nos dejaste el anzuelo. Díganos qué opinan. En los comentarios Pero- déjenos su opinión y su propuesta de palabra en un segundo. Bye. Chao.